Buenas noches. Aquí vamos con otra enseñanza en una opción más, otro martes. Estamos agradecidos de poder seguir, estamos agradecidos por la tecnología, los videos, YouTube, Facebook y todo eso. Y bueno, una vez más, una opción más es precisamente eso en el universo de las redes sociales, de las cosas que el Espíritu de Dios mueve a la iglesia a crear. Estamos en ese torbellino, ¿verdad? Y aprovechamos para enseñar, pero también animarles a que pues estén conectados, ¿verdad? Con las cosas del Señor, eh, que son fáciles de encontrar, ¿verdad? En las redes sociales. Así que, bueno, en mi vida personal, para mí verdaderamente no es algo cómodo, pero en mi vida personal de repente he dicho cosas controversiales que causan controversia, que causan incluso una reacción adversa. Eh, no ese es el tema hoy, pero un ejemplo de eso es hablar sobre el diezmo en la iglesia, que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué cosas hay alrededor de eso? Y eso ha causado reacciones interesantes. Lo que sí es el tema, y es otra declaración que yo he hecho, y es la que haré esta noche, y vamos a explorar esta noche en la palabra de Dios, es la siguiente. Es el hecho de que una causa de la depresión es el pecado. Que una causa de la depresión es el pecado. En una ocasión, en un tipo campamento, por el contexto que estábamos, yo hice esa declaración y eso me trajo una serie de reacciones adversas. Que hayan sido adversas no significa que no hayan sido válidas ni correctas. Puede ser que yo no haya estado en una posición para decirlo o quizás incluso la frase podría haber sido incorrecta. Sin embargo, en mi opinión, a la luz de lo que vamos a ver hoy, vamos a explorar por qué el pecado podría ser una causa de la depresión. Hay un montón de ideas, definiciones que pudiéramos hablar, pero en la primera parte de la enseñanza voy a hablar de la depresión como algo emocional. ¿Okay? Entonces, ahí quizás algunos pudieran ya encontrar peros, ¿verdad? De esto. Sin embargo, lo vamos a tratar como algo de las emociones. Muy bien. Como siempre, ¿verdad? Con Fran tratamos de animarlos a pensar en la Biblia, a pensar en los textos, a pensar a dónde está cierta idea, ¿verdad? De la Biblia. Y como manera ahí en sus mentes, quisiera que pensaran si se recuerdan a dónde está o a dónde sale en la Biblia Caín y Abel. ¿Okay? ¿Será, qué capítulo será? ¿Qué libro será? ¿Ok? Solo a manera de empujar su memoria, ¿verdad? Bueno, Caín y Abel salen en el capítulo 4 de Génesis. Lo más relevante, bueno, lo absolutamente más relevante de ese contexto es Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero otro elemento relevante es en el capítulo 3, que los humanos, Adán y Eva, toman del fruto, ¿verdad? Prohibido. Y caen, ¿verdad? Pasan a una condición pecaminosa que ellos no tenían. Bueno, en el capítulo 4 entra en escena Caín y Abel, que son hijos de Adán y Eva. Y vamos a leer. Vamos a leer, entonces, como siempre, un ánimo para abrir la Biblia
buscar Génesis 4. Y bueno, en Génesis 4 es claro que Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. Y en el versículo 4, Génesis 4:4, dice, Abel también presentó una ofrenda. Perdón, el versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. 4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí hay dos emociones fuertes. Se enojó, ¿okay? Estaba bravo y estaba decaído. Tenía literal un semblante para abajo. ¿Okay? Eso es. Estaba en esta enseñanza, vamos a usar la palabra deprimido. ¿Okay? Y miren qué interesante lo que le dice Dios. Le hace una pregunta, versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarlo. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Okay? Entonces habían emociones fuertes, enojo y decaimiento. ¿Okay? Y en estas emociones, alrededor de estas emociones estaba el, el pecado de Caín. ¿Okay? Primero presentó una ofrenda que Dios no aceptó. Y miren lo que pasa después. Cierto día, es decir, no ese mismo día. ¿Okay? Entonces estas emociones Caín las cultivó y las dejó, pues sí, hervir, ¿verdad? Y cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató, ¿verdad? Entonces, en este primer pasaje podemos ver que alrededor de emociones fuertes, una de ellas es un decaimiento, ¿ok? Hay un contexto de pecado. Una de las cosas más importantes que quiero decir esta noche es que en la depresión hay una posibilidad, ¿ok? Esa es la frase, esa es la palabra. Hay una posibilidad de que haya pecado alrededor, ¿ok? Entonces, la enseñanza o la instrucción fuerte de esta noche no es buscar el pecado de otros o el buscar el pecado de mi vida. La instrucción es eliminar la posibilidad de que mi depresión sea por el pecado. ¿Ven la diferencia? O sea, el punto aquí es eliminar que la causa de mi depresión sea el pecado. No es directamente decir el 100% de personas en este momento, bueno, y de cristianos, ¿verdad? El 100% de cristianos que están en depresión es por pecado. Eso no es la idea de esta enseñanza. La idea es eliminar la posibilidad de que yo esté en una situación de depresión por causa del pecado. Regresemos a Caín. Si Caín en el torbellino de emociones hubiera analizado y hubiera dicho, bueno, ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? Ok, Dios ya me dijo algo, ¿verdad? Y le dijo, está a la vuelta de la esquina está el pecado. Y la palabra que le dice Dios es, tenés que dominarlo. Y si le dice que lo domine es porque puede. Y esta noche, esa palabra es fuerte para nosotros. Si en medio de una situación de depresión y también otras emociones, ansiedad, enojo, ¿verdad? O sea, altibajos emocionales. Si en medio de todo esto hay pecado, el Señor nos dice, podemos dominarlo.
Podemos y debemos dominar. Muy bien, entonces esa es el primer pasaje. Dejamos a Caín y nos saltamos al Nuevo Testamento. Y vamos al final de Mateo, ¿verdad? Y cuando digo al final de Mateo, ya empiecen a pensar, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando al final de Mateo? Bueno, a Jesús ya lo han arrestado, ya lo están llevando hacia su muerte. Ya está todo el complot bien hechito, ¿verdad? Ya los romanos lo tienen, los líderes judíos malos ya lo habían entregado, ya estaba todo hecho y los discípulos ya no estaban en contacto con Jesús, ¿verdad? Y, y Pedro cae en una situación, ¿ok? Al final del capítulo 26, 26:69, ¿ok? 26:69. Entonces estamos en ese contexto y viene Pedro y se acerca, ¿verdad? Se acerca, Jesús ya lo tienen y leo desde el 69, leo el pasaje. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Esa idea de la maldición es que Pedro dijo malas palabras, como cuando uno se pela y dice una mala palabra para ya callar a todos los que están enfrente, ¿verdad? Y dice que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y aquí está. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces, aquí hay una clara reacción emocional después del pecado de negar a Jesús 3 veces. Una pregunta de reflexión sumamente controversial. ¿Será que las lloradas amargas que hemos pegado podrían ser por causa de nuestro pecado? Es una posibilidad y hay que eliminar esa posibilidad. Hay que llegar con sinceridad, hay que acercarse, o sea, hay que ir a ese espacio incómodo donde no es lo que uno necesita. Es decir, no es lo que uno piensa que necesita cuando uno está llorando amargamente. Uno necesita consuelo, uno necesita amigos, ¿verdad? Uno no necesita acusaciones. Sin embargo, si la posibilidad es real de que por causa del pecado hay llorar amargamente, entonces es precisamente lo que necesitamos. Confrontarnos con esa realidad. En este pasaje canta un gallo. Jesús ya le había dicho, ¿verdad? Le había profetizado que el gallo iba a cantar después de que lo negara 3 veces. ¿Qué será ese gallo que canta en nuestras vidas? Será un aviso, ¿verdad? Yo personalmente he llegado a tener ataques de pánico y después no una depresión, no puedo decir que estuve deprimido, pero sí sé que he tenido ataques de pánico. Y no pretendo contar un testimonio grande y no pretendo que estén de acuerdo conmigo, pero mi cuerpo estaba totalmente desbalanceado por mi adicción a la comida rápida. Entonces, yo pasé de un cuerpo sano que jugaba baloncesto a unos hábitos pecaminosos de comida rápida. Y años después, yo tuve como efecto ataques de ansiedad.
Entonces, en las emociones hay una posibilidad de que nuestras emociones, nuestra depresión sea por causa del pecado y hay que eliminar esa posibilidad. Muy bien, vamos al último pasaje y aquí vamos a dar un giro, ¿ok? Un giro porque de repente hay personas que aseguran, yo solo voy a decir que personalmente, por mis lecturas, no estoy de acuerdo con esto, pero no solo respeto, sino que hay muchísimas personas que están en esta situación y es el hecho de que la depresión es una enfermedad, ¿ok? Entonces, entiendo de que si alguien está escuchando esto, ¿verdad? Y yo estoy manejando en la primera parte de la enseñanza que la depresión es algo meramente emocional, alguien podría estar en desacuerdo y decir, no, es una enfermedad, ¿ok? Es algo físico, es algo verdaderamente que tiene que ver con procesos de enfermedad. Bueno, vamos a 1 Corintios 11, teniendo eso en mente. Y encontramos en 1 Corintios 11 un pasaje sobre la Santa Cena. 1 Corintios es una carta que aparentemente fue escrita por Pablo o sea, aparentemente fue escrita por Pablo contestando algunas situaciones que estaban pasando. Y parece que a Pablo le mandaron algunas situaciones en la Santa Cena que estaban sucediendo. Y Pablo les responde. Y en este pasaje, él habla sobre la Santa Cena y, casi que da como ciertos pasos, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 27. 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios 11, 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Yo me acuerdo una vez que estaba en la iglesia y, yo ya tomaba la Santa Cena y yo la tomaba todos los meses que la daban. Y una hermana a la par mía o en la misma banca no la agarró. Y recuerdo haber visto el semblante de la hermana y, o sea, yo estaba adivinando, ¿verdad? Pero yo estaba bien curioso de que por qué no la había agarrado y ella se veía obviamente como compungida, pues, o sea, obviamente algo estaba pasando en su corazón y ella dijo, no, hoy no voy a tomar la Santa Cena y quizás lo más probable es que había, pues, cometido algún pecado. Ahora, eso es bien irónico porque ¿será que comer indignamente, tomar indignamente la Santa Cena es tomarla porque uno ha pecado? Y la respuesta es no, porque precisamente la Santa Cena es para ponerse a cuentas con el Señor, es decir, es para recordar ese sacrificio. No solo los santos, o sea, no solo los que en la semana no han cometido pecado la pueden tomar, para nada. Ahora, ¿qué es tomarla indignamente? Tomarla indignamente es estar en una situación pecaminosa, llegar a la oportunidad de tomar o participar de la Santa Cena o la Cena del Señor y en ese momento decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguir en ese pecado. No me importa tu sangre, no me importa tu sacrificio, quiero seguir con todo en la situación pecaminosa en que estoy. Eso es tomar la Santa Cena de manera indigna, ¿ok? Ahora, Pablo explica algo. Sigamos leyendo. Dice el 29, perdón, el 28. Por esta razón, entonces ya dijo, ¿verdad? El que toma en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre. 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. O sea que la hermana que yo vi,
pudiera haber hecho lo correcto, porque si ella se examinó y dijo, no, Señor, yo no estoy contigo y no voy a tomar, parece que Pablo nos da una opción ahí, ¿verdad? Hay que examinarse. Claro, lo mejor es usar la oportunidad, incluso en esta enseñanza, que no estamos compartiendo la Santa Cena ni nada, pero hablando de la Santa Cena y los espacios donde hay Santa Cena, incluso en la Iglesia Católica, ¿verdad? La Eucaristía y ese pensamiento, es un momento para examinarse y decir, Señor, sí, o sea, aquí me agarro y vamos a arrepentirnos y alejarnos de en lo que ando. Eh, Entonces dice el 28, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan. 29, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Ok? Palabra clave, juicio. El 30, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Entonces aquí está. Si la depresión es una enfermedad, hay una posibilidad de que esa enfermedad sea por causa del pecado. Hay una posibilidad de que esa enfermedad, esa depresión en la que yo pueda estar, sea por causa de no honrar el cuerpo de Cristo, no honrar la sangre, ¿ok? Del Señor. Y esto, una vez más, lo repito y lo repito fuertemente, no tiene nada que ver con caer en pecado, porque todos caemos en pecado, incluso en cosas feas que uno dice, si hoy en la mañana yo estaba compenetrado con Dios y hoy, si ni lo vi venir, puede ser, pero la respuesta es, ¿para dónde voy? ¿Voy hacia el lugar del pecado o voy lejos del pecado? Y si hay aquí, como Pablo dice, hay enfermos porque han tomado la Santa Cena de manera indigna. Entonces, hay que eliminar la posibilidad de que mi depresión sea por causa del pecado. ¿Okay? Esa es la enseñanza fuerte de esta noche. ¿Okay? Es controversial, es incómodo, pero es posible y hay que eliminar esa posibilidad. Es decir, lo voy a decir de la manera positiva. Hay una posibilidad que la depresión en la que yo me encuentro no sea causa del pecado. Ahí está, hay una posibilidad. Entonces pero hay que eliminar la posibilidad y con sinceridad pedirle al Señor y decir, Señor, he caído yo en depresión por causa de pecado en mi vida. Y miren, cuando hablamos de pecado, y aquí lo último ya, cuando hablamos de pecado muchas veces uno dice, no, y sí, o sea, no soy bolo, ¿verdad? No soy drogo y no soy adúltero, ¿va? No, y ya, o sea, como que los únicos pecados fueran los grandes pecados. Y una forma bien fácil de ver el pecado es observar en la Biblia los mandatos de Dios y ver si uno está o no está. Le voy a dar uno bien sencillo que uno quizás no piensa como pecado. Allá en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, de repente dice Jesús, dice, eh, confíen en mí, ¿ok? Confíen en mí en su día a día. Entonces la palabra confiar es el mandato. Entonces, cuando hay desconfianza, miren qué interesante, cuando hay desconfianza puede ser un pecado en mi vida, desconfianza y desconfianza. Y hay incertidumbre y pura desconfianza en mi corazón. Puede ser causa de comer el pan indignamente. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero regresando y cerrando el círculo, en situación de depresión, vimos a Caín, el semblante decaído, vimos a Pedro llorando amargamente y
Vemos a Pablo diciendo que hay enfermedades por causa del pecado. Y lo que debemos hacer es buscar al Señor y hacerle la pregunta sincera y eliminar la posibilidad de que estemos en una situación por causa del pecado. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos anima, nos guía. Y en esta noche, Señor, hemos hablado de la depresión. Hemos hablado que hay una posibilidad de que la depresión sea causa del pecado. Y en el nombre de Jesús, yo te pido claridad, Señor, en este tema. Claridad para tus hijos, tus hijas, en situaciones emocionales, Señor, de ansiedad, de depresión, en situaciones, Señor, que consideramos psicológicas. Yo te pido, Padre, que tu iglesia, Señor, pueda tener el coraje de hablar contigo y abrir la conversación, Señor, y ver si esta depresión, Señor, es causa del pecado. Sabemos que al hablar del pecado, Señor, podemos hablar de culpa nuestra, pero sabemos que sobre eso, Señor, hablamos de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón. Porque dice Pablo, Señor, donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor, y tu misericordia. Así que te pedimos, Padre, en esta noche que guíes a tu iglesia, Señor, a estas conversaciones incómodas, controversiales, pero donde puede haber libertad, Señor, eh, donde puede haber frescura, donde puede haber agua fresca, Señor, donde tú tienes, Señor, restauración y amor y paz. Así que oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.